Buenos días, bienvenidos a un video más de la serie de qué cosas me hubiera gustado saber antes de comenzar a estudiar la Biblia. En este tercer video veremos cómo el mensaje se vuelve universal. Vimos en los videos anteriores que la iglesia primitiva, los primeros años, durante el primer siglo al quinto siglo después de Cristo, la iglesia primitiva fue transmitiendo su mensaje de forma oral por este grupo que se llamaba los del Camino. Posteriormente, en Antioquía, es la primera vez que se denominan a sí mismos cristianos. Estos pequeños grupos que iban predicando la palabra de Dios sufrieron de enormes épocas de persecución. Precisamente el día de hoy vamos a ver que uno de los perseguidores más acérrimos de los cristianos era el personaje de Saulo de Tarso, conocido como Pablo, el apóstol Pablo o San Pablo. Pues es impresionante cómo pues, los planes de Dios rebasan muchas veces cualquier expectativa que nosotros tengamos. Y bueno, les comparto el versículo del día de hoy, que es muy bonito, que dice así. Es Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto significa que si contamos nosotros con la bendición de Dios, no debemos temer a ningún enemigo porque pues el poder de Dios va por encima de cualquier enemigo y si Dios está con nosotros, pues ¿quién va a estar en contra de nosotros, no? Quizá este versículo le resuene más al final del video. Vamos a dar comienzo a esta historia. Es una historia muy bonita y muy impresionante de cómo sucede la conversión, ¿no? De muchos personajes. Está plagada las historias de la iglesia de personajes que en un principio fueron perseguidores de la iglesia y cómo después fueron evangelizando, perdón, y llevando el mensaje a muchos lugares. Uno de ellos es Pablo. Pablo logra que el mensaje se vuelva universal. Para el tiempo conocido de esa época, les voy a poner un esquema donde van a poder ver en los mapas los viajes que hizo Pablo, que fueron viajes que hizo para evangelizar y todos los territorios a los cuales fue capaz él de llevar el mensaje de Dios. Pero vamos a ver cómo en un principio él era un enemigo acérrimo de los cristianos y los perseguía, los encarcelaba. Y pues esto fue impresionante, el vuelco y el cambio y el giro que dio su vida, ¿no? Eh, bueno, pues en el Nuevo Testamento vemos que Pablo escribió varias cartas, entre ellas es la epístola de Pablo a los romanos. En el siglo I, pues Roma era una ciudad muy importante y él en sus viajes logra llegar hasta allá, ¿no? Entonces, bueno, el nombre de Pablo era Saulo, Saulo de Tarso. Pablo era de una tribu, bueno, venía de la tribu de Benjamín y él también era un ciudadano romano. Nació alrededor del tiempo más o menos de Cristo en la ciudad de Tarso, que era una ciudad importante en la provincia romana de Cilicia, localizada en Asia Menor, lo que es la actual Turquía. Tarso es actualmente una ciudad en Turquía. Pablo pasó gran parte de sus primeros años de vida en Jerusalén como alumno de un célebre rabino llamado Gamaliel, y al igual que su padre antes que él, Pablo era un fariseo, es decir, un miembro de la secta judía más estricta y experto en el conocimiento de la ley judía. Milagrosamente, cuando Pablo iba camino a Damasco para arrestar y perseguir cristianos en esa ciudad, recibe un encuentro con Dios en donde le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una voz del cielo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces en ese momento se da la conversión de Pablo y comienza a predicar y a proclamar el mensaje del Evangelio. Después de Damasco, Pablo pasa 3 años en Arabia, se va también al sur del Mar Muerto. Durante este tiempo, él recibe su doctrina como una revelación directa del Señor a través del Espíritu Santo. Se encuentra también su mensaje en Gálatas, en Corintios, en todas estas cartas que él escribió a estos grupos
de personas que vivían en esas ciudades, ¿no? En Gálata, en Corintio, en fin, ¿no? Él fue escribiendo las cartas para, para predicar y para promover el mensaje de Dios. Incluso él es el responsable del esparcimiento del cristianismo a lo largo del Imperio Romano. Hizo tres o cuatro viajes misioneros por gran parte de este mundo mediterráneo, predicando incansablemente el Evangelio que él anteriormente buscaba destruir. Después de que regresa a Jerusalén para llevar una ofrenda a los necesitados de la iglesia de ahí, él es acusado por los judíos. Ahora él es enjuiciado, es golpeado por una multitud y arrestado por los romanos. Él estuvo preso e incluso desde la prisión escribió varias de sus cartas y pues también se sabe que el apóstol Pablo siempre vivió como con una enfermedad en su cuerpo. No sabemos exactamente qué tipo de enfermedad habrá sido, quizá una artritis, quizá una enfermedad autoinmune, pero él habla mucho del aguijón de la carne, ¿no? De cómo tenía estos dolores en su cuerpo y a pesar de todo, pues él seguía haciendo su trabajo y predicando, aunque estuviera encerrado en la cárcel, él seguía hablando de la palabra de Dios, ¿no? Incluso después de 2 años de estar en cautiverio, de estar apresado en Roma, él apela su caso a César, porque al final era un ciudadano romano, entonces él pide que le permitan salir y eventualmente lo sueltan durante un periodo pequeño de tiempo, hasta que finalmente lo vuelven a apresar y muere como un mártir en Roma, se calcula alrededor del año 67 después de Cristo. Repito, físicamente Pablo no era un hombre muy fuerte, era un hombre enfermo, pero la fortaleza que tenía él era en su espíritu, que era lo que lo motivaba a él estar continuamente predicando la palabra. Eh, Él pues tuvo esta gracia, ¿no? De Dios a través del Espíritu Santo, esta gracia para poder salir adelante de cualquier dificultad que él tuvo y pues terminó teniendo un éxito muy grande, ¿no? En el sentido de esta misión de expandir la palabra de Dios en territorio muy vasto. Escribe Romanos, escribe también el libro de Corinto, y bueno, recorre varias ciudades, perdón, que estaban en esa zona. Inclusive pues se cree que estas cartas las fueron dando a los creyentes, ¿no? Se fueron resguardando. Entonces, bueno, pues contexto histórico que les quiero platicar para que más o menos ubiquen este tiempo en el que Pablo vive, que es eh, un siglo después, el siglo I, digamos, después de Cristo. Roma era la capital, la ciudad más importante del Imperio Romano. Fue fundada en 753 antes de Cristo y no es mencionada en las escrituras sino hasta después en el Nuevo Testamento. Roma está localizado a lo largo de las cuencas del río Tíber, alrededor de 24 kilómetros del mar Mediterráneo, hasta un puerto artificial que fue construido en la ciudad de Ostia. El principal puerto de Roma en esa época era Puetoli, a unos 240 kilómetros de distancia. El día de Pablo, en los días de Pablo, la ciudad tenía una población de más de 1 millón de personas, muchas de las cuales eran esclavas. Roma se jactaba de tener edificios colosales, tales como el Palacio del Emperador Ciro el Máximo y el Foro o Teatro, en donde su belleza era manchada por los barrios en los que vivía tanta gente. Pablo fue martirizado a las afueras de Roma, en la Vía Ostiana, durante el reinado de Nerón, que fue quien reinó del 54 al 68 después de Cristo. Algunos de los que se convirtieron en sus días probablemente fueron los que fundaron la iglesia de Roma. Pablo había buscado por mucho tiempo visitar esta zona, pero se le había hecho imposible llegar, hasta que la providencia de Dios le permitió llegar y poder estar hablando de la doctrina del Evangelio. Uh-huh. Cuando él escribió estas cartas a diferentes poblados, pues obviamente su objetivo era transmitir las grandes enseñanzas del Evangelio
a creyentes que nunca habían recibido una instrucción apostólica. Perdón, es mi perrito. Lo importante es entender que a la vez que iba esparciéndose el mensaje, también iba llegando a gente que era atea o que tenían politeísmo, que también se usaba en esa época. Había culto al rey, al dios Baal y a diferentes dioses politeístas. Entonces, gente que nunca había recibido ningún tipo de instrucción apostólica fueron convirtiéndose, digamos, gentiles, ¿no? La gran obra fue de ir convirtiendo gentiles, que se les llamaba en esa época, las personas que eran ateas, y pues él, él pues era desconocido, pero iba edificando creyentes, predicando el evangelio y pues a la vez creando los primeros cristianos romanos, ¿no? Es decir, de esa región, para que pues pudieran a su vez ellos ayudarlo con su ministerio, inclusive llegar hasta lo que hoy se conoce como España. Uh-huh. Eh, a diferencia de las epístolas de Pablo, con otros textos, su propósito al escribir no era corregir la teología o reprender, sino simplemente era difundir y hacer una doctrina que fuera rica y práctica, ajá, que fuera como más digerible. Recordemos que él al ser judío y al haber sido un experto en la ley judía, luego en la religión judía las leyes eran tan rígidas y todos los comportamientos tan pesados que se les dificultaba a la gente poderlo seguir al pie de la letra. Entonces, estas personas que no tenían una religión, sino que simplemente empezaban a escuchar la palabra de Dios, se les iba a hacer mucho más digerible, mucho más práctico el reducir toda una doctrina súper tremendamente difícil de cumplir como es la de los judíos a los dos más importantes mandamientos que en su tiempo Jesús le preguntaron, Señor, ¿cuál es el más importante de todos los mandamientos? Y él dijo, el primero y el más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo. En esos dos mandamientos se resume toda la ley. Entonces realmente eso hace que pues obviamente se vuelva una religión mucho más práctica y mucho más fácil de poder pues sí, practicar y promover y vivir, ¿no? Igual que en la época actual. O sea, realmente si estos dos mandamientos tan solo se cumplieran, pues el mundo sería un lugar muchísimo más cordial para todos. Entonces, bueno, les voy a poner aquí los mapitas para que ustedes vean cuáles las regiones de las que estamos hablando. Y qué otra cosa, pues el tema principal fue que de esta nueva enseñanza fue que la justicia proviene de Dios, ¿no? Dios tiene una ley y un juicio diferente al de los hombres, pero pues es súper importante saber que el juicio más importante pues es al final, ¿no? De nuestras vidas, el que va a realizar Dios nuestro Señor. Y pues básicamente esto es lo que les quería yo platicar. Los que estén interesados en leer más profundamente sobre la justicia de Dios, les voy a dejar aquí el versículo que se maneja en Romanos 6, versículo 1, capítulo 6, versículo 1, y en Romanos 8, versículo 39. Pues les mando muchos saludos, bendiciones y que tengan un excelente fin de semana. Chao.